Ok, continuando entonces con la ley de cosenos para triángulos oblicuángulos, chequemos el siguiente ejemplo. Resuelve el triángulo oblicuángulo. Notemos la forma. Como ya habíamos dicho, un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no es rectángulo, o sea, que no tiene ningún ángulo de 90 grados, como lo podemos ver acá. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Ya sea la ley de senos, que habíamos visto previamente, y la ley de cosenos. Entonces, ¿qué es la ley de cosenos? La ley de cosenos es prácticamente poder encontrar un lado o un ángulo siempre y cuando contemos con dos lados y el ángulo que esté entre ellos o los tres lados del triángulo. Vamos a analizar las fórmulas de la ley de cosenos. Tenemos lo siguiente. La ley de cosenos nos dice el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Este es más complejo por la fórmula que tenemos respecto a la ley de senos, pero también se puede entender fácil. Nos dice, si yo quiero encontrar un lado cualquiera, por ejemplo A, B o C, la fórmula es el cuadrado de este lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, sin importar cuáles sean, menos el doble del producto de los dos lados que conozco por el coseno del ángulo correspondiente al lado que voy a buscar. Por ejemplo, si busco el lado A, voy a utilizar el ángulo A. Si busco el lado B, voy a utilizar el ángulo B. Si busco el lado C, voy a utilizar el ángulo C. Como les dije, la fórmula nos dice que es el cuadrado, pero como queremos encontrar el lado, en este caso, lo que vamos a hacer es simplemente despejar el cuadrado y aquí lo vemos en el lado derecho. De manera despejada prácticamente es la raíz cuadrada de todo lo que vemos aquí para encontrar uno de los dos lados. Noten que las tres fórmulas siguen la misma estructura, no cambia absolutamente ninguna, lo único que cambia son el valor de los lados que vamos a buscar, A por B o por C. Ahora sí, ¿cómo se aplica? Continuando con el ejemplo, vamos a ver que tenemos dos lados y el ángulo entre ellos. Cuando tengamos esta condición en algún ángulo, es posible aplicar la ley en un triángulo, es posible aplicar la ley de cosenos. Retomemos y como quiero encontrar el lado C, porque es lo más factible en este caso, vamos a tomar la fórmula respecto a C. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos el doble de A por B por el coseno de C. Vamos a desarrollarlo. Entonces vamos a suponer, como lo vemos aquí, que el lado A es obviamente el que está enfrente del ángulo A, es igual a 75. El lado B es 46 y el ángulo C es 135, como lo tenemos aquí. Recuerden, si voy a encontrar un lado, voy a utilizar el respectivo ángulo frente a él. Ahora podemos sustituir estos valores en la fórmula. C cuadrado es igual a 75 al cuadrado más 46 al cuadrado menos 2 por A por B, que es 75 por 46, por coseno de 135 grados. Continuamos. 75 al cuadrado, 5625. 46 al cuadrado, 2116. 2 por 75 por 46, 6900. Y nos hace falta encontrar el coseno de 135. Recuerden, al utilizar su calculadora, verifiquen que ésta se encuentre en de grados, no en radianes, no en grados, sino en de grados. Continuando, sustituyendo entonces, ahora realizamos el producto de estas dos. 6900 por coseno de 135 nos da como resultado menos 4879.0. Hasta acá noten que el resultado lo escribí entre paréntesis. ¿Por qué? Para evitar confusiones con el signo que tenemos acá afuera. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es reducir este paréntesis, menos por menos, y nos da más 4879. Ahora sí, sumamos los tres valores y tenemos que C cuadrado es igual a 12.620. Recuerden, este valor no es lo que vale el lado, sino el cuadrado de este lado. Por lo que para poder encontrar el valor de C, tenemos que eliminar el cuadrado. Al momento de eliminar el cuadrado, este pasa del otro lado como una raíz. Y nos queda C es igual a raíz cuadrada de 12.620. Calculando esto, nos queda como resultado que el lado C mide
112.3. Ahora lo colocamos. Hasta aquí ya hemos encontrado los tres lados del triángulo y uno de sus ángulos. Podemos emplear la misma fórmula, obviamente despejada, para poder encontrar un ángulo. Pero también, una vez que ya tenemos al menos una relación, podemos aplicar entonces la ley de senos y podemos hacer eso para resolverlo. Al aplicar la ley de senos, esta ya vemos su forma: a sobre seno de a es igual a b sobre seno de b es igual a c sobre seno de c. Necesitamos una de estas tres relaciones y aquí tenemos una. Esta relación es c sobre seno de c. La podemos escribir y tenemos 112.3 entre seno de 135 y a través de ella podemos emplear cualquiera de estas dos. Podemos relacionar 75 con el seno de a o 46 con el seno de b. Vamos a elegir la primera, 75 sobre seno de a. Entonces conozco 3, desconozco 1, una regla de 3. Al despejar el seno de a, nos queda que es producto cruzado de seno de 135 por 75 y luego lo dividimos entre 112.3. De tal manera que al resolverlo nos queda 75 por seno de 135 entre 112.3 nos da 0.47.224.40. Ahora, como lo que queremos buscar es un ángulo, recuerden, esto no es un ángulo, esto simplemente es un decimal, el resultado de la función. Para poder determinar el ángulo, lo que debemos hacer es aplicar la inversa del ángulo que estamos trabajando. Y como estoy utilizando el seno, entonces vamos a emplear la inversa de seno. Y esto se lo vamos a aplicar a los decimales. Inversa de seno del resultado que tenemos aquí. Y esto nos da como respuesta 28.2. Significa que el ángulo que tenemos aquí es igual a 28.2 grados. Ahora, siguiendo este proceso, podemos encontrar también el ángulo B. Pero, dado que ya conocemos dos ángulos y nos falta el tercero, podemos optar por la propiedad de los triángulos que nos dice la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Ya tengo 2, nos hace falta 1, simplemente hacemos la resta. A 180 le restamos lo que ya tenemos y esto nos da como resultado 16.8 grados. Y estos 16.8 grados es lo que mide este ángulo que tenemos acá. Ahora sí, ya tenemos todos los datos del triángulo. Hasta aquí, espero que hayan podido comprender el tema. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribir en Face o en los comentarios de YouTube. Y luego vamos a ver más ejemplos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos pronto.